Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Este vendría a ser recuerdo celular número 41, después del desastre, segunda parte. Y estamos en compañía de un amigo que ha estado siempre con nosotros desde hace unos años más bien, pero él no quería salir, muy tímido, demasiado tímido, está por ahí. Nuestro querido Torito Azul. Nuestro querido Torito Azul es el que vigila de que las cosas estén bien y que no haya interferencias. Tiene una mirada amigable, un diente salido y la mirada penetrante, inquisitiva, un poco torcida. Bueno, ustedes saben que aquí en el canal tratamos de manejar las cosas con buen humor, con cierta comicidad. Y además es una forma como de crear una especie de ambiente más relajado. Sobre todo cuando uno toca temas a veces complejos, en donde hay tantas cosas que decir y a veces tan poca gente para comprenderlas. De todas maneras he llevado este trabajo desde hace varios años y tal vez el ego lo pellizca a uno cuando uno busca cierto reconocimiento y más cuando uno es el que está hablando de estas cosas y otros se llevan los créditos. Pero de todas maneras la información fluye y estamos acá para eso. Se acerca una hermosa tormenta, ahorita un hermosísimo arco iris y estamos acá reconstruyendo partes y fragmentos de aquellos recuerdos que trato de escoger para darles un sentido, una orientación, un propósito, para que la moraleja, la anécdota, se convierta en una enseñanza que realmente pueda servir y a su vez cerrar un ciclo kármico y podernos enfocar a algo nuevo y mejor. He estado hablando mucho con los del grupito interno que estamos conformados, somos unas 7 personas, y con Edith sobre algo que me llegó muy potente de información del día del pasado eclipse y que veo que ya algunas personas están sacando sus conjeturas y sus parafernalias, pero de todas maneras, como me dijo Edith, lo que le compartí sobre todo a ella, en español no ha habido quien esté hablando de eso. En inglés sí, hay varias divulgaciones de algunos grupos que dicen canalizar a ciertas entidades no humanas y observando la bulla y el ruido que hay en internet se está viendo mucha programación para este 2021-22 de marzo. Entonces no faltan los que saltan ahí a la palestra como si hubieran inventado el agua tibia y sacan su versión acomodando las cosas a sus amaños y empiezan a decir cosas que no concuerdan realmente con lo que se está viendo realmente. Pero en fin, hay que dejarlos, es sus narrativas y hay que respetar eso y aparte de eso, quienes quieran creer eso, pues cada quien elige libremente. Este tema del eclipse y es muy particular porque si lo vemos desde lo numerológico, desde lo astronómico, desde lo astrológico y desde lo, digamos, metafísico, o sea, aquello que está más allá de la realidad física y que comprende más bien ese conocimiento espiritualista y alternativo de las energías que se están moviendo, es muy llamativo este detalle. El día 13-14 de marzo, porque el eclipse lunar que se vio en buena parte de Sudamérica, precisamente Sudamérica, se da en la noche del 13, que es un número muy potente el 13, y aparte de eso ha sido un número muy prostituido por las élites de control, dándole un mal uso, por lo tanto el mensaje muy claro es para esas élites. Y ese 13 sumado da 4, que representa, digamos, esa figura del cubo, que tiene 4 lados, que se repiten en 4 secuencias y forma el cubo, ¿no?
El cubo tiene que ver con la Tierra y ha sido demasiado manipulado, tergiversado por estas élites de control que se creen las dueñas de la vida. Entonces estamos viendo que el eclipse de sangre, que es un eclipse rojo, más que todo por los aerosoles y las partículas en suspensión en la atmósfera, que al pasar la luz de sol, solamente ese espectro rojo es el que podemos observar y creemos que la luna está roja. En realidad es un efecto atmosférico. Pero bueno, el punto es que representa lo femenino. Y lo que ha sido más pisoteado por las élites de control es lo femenino, precisamente. Entonces tenemos un eclipse que se da el 13 en horas de la noche y se empieza a consolidar en su máximo precisamente en la madrugada del 14, o sea, el inicio de un nuevo día. Y eso también es muy simbólico. Y el 14 es la suma del 4, que es el número cubo, con la unidad que es lo divino, el 1. Y juntos suman 5, que es el destructor. O sea que el mensaje es muy claro. Todo aquello que ha pisoteado la energía femenina, estas élites que han constituido el conocimiento para sus propios intereses y fines, se les va a destruir, entre comillas, todo aquello que han construido a costa del sudor, sangre, sufrimiento y lágrimas de la humanidad. Entonces el mensaje es muy potente porque es lo femenino que está mandando un mensaje desde lo divino a estas gentes híbridas y personas y oscuridades que han estado haciendo de la suya durante mucho tiempo. Pero si nos ponemos a mirar, precisamente se está dando 8 días exacticos antes de una fecha muy particular que dentro del movimiento de la Tierra alrededor del Sol da lo que se conoce como los equinoccios. Es el 21 de marzo, que es el nacimiento de la primavera. Entonces estamos hablando para el hemisferio norte, porque para el hemisferio sur es el otoño. Es cuando ya se recogió la cosecha y se están viendo los frutos de esa cosecha. Entonces se preparan para un descanso merecido. Entonces ahí viene una cuestión muy interesante, nacimiento de la primavera, o más bien el comienzo de la primavera, porque la fecha de nacimiento de la primavera es en otro día, pero bueno, el punto es la primavera y el descanso necesario. Ahí están los opuestos, ¿no? Entonces se está dando precisamente 8 días exactos del equinoccio. Entonces el mensaje es muy contundente porque está diciendo que lo divino te está diciendo que va a haber un renacimiento, va a haber una primavera, pero antes tiene que suceder algo y es muy particular. Las probabilidades de que se dé un eclipse de luna 8 días antes del equinoccio y 8 días después del equinoccio un eclipse de sol que va a ser para el 29 y se va a ver para el hemisferio norte, miren los equilibrios. Es un mensaje muy potente que le están diciendo a estas élites de que su era de oscuridad, manipulación y control llegó a su fin. Y es una llamada fuertísima. Tan fuerte es que está creando remesones tan profundos dentro de estas élites que el pánico se siente en el aire. Y sobre todo como están acelerándose las cosas que desde hace un tiempo hemos estado advirtiendo que iban a suceder. Acuérdese lo de los estallidos sociales que les dije el año pasado, dentro de lo que se viene para este año. Y efectivamente en Grecia, en Bulgaria, en Rumania, lo que se está viendo. Acá en Colombia también empezaron ya unos estallidos sociales, obviamente que cada uno según las proporciones, ¿no? Entonces el asunto es que es muy particular que se esté dando un eclipse de luna aquí, un eclipse de sol acá, y en medio el equinoccio del 21 de marzo. Quitemos marzo, quitemos eso, y enfoquémonos el equinoccio, que independiente de las fechas que manejemos, suceden 2 en el movimiento aparente alrededor del Sol, de la Tierra, en donde
hay dos instantes en donde hay dos puntos equidistantes con respecto al Sol y la Tierra, esos son los equinoccios, y están los solsticios, pero nos enfocamos acá. Precisamente el equinoccio representa el equilibrio, un mes 3, la Trinidad, la Tríada, las Tres Marías, el Padre, el Hijo y el Espíritu, mente, materia, energía. Y es el 21, que vuelve a dar ¿qué? 3. Estamos hablando de algo muy potente acá para que los que entienden numerología lo van a comprender más fácil. Entonces tenemos una luna, un eclipse de luna que representa lo femenino, un eclipse de sol que representa lo masculino, en un equilibrio exactamente en oposición cada uno, 8 días exactos, en la mitad está el equinoccio. Es volver el equilibrio, es volver al equilibrio entre la polaridad femenina y la polaridad masculina. Y es un mensaje potentísimo a estas élites que han hecho tanto daño, donde se les dijo y se les está diciendo, llegó a su fin, su dominación. Y todos aquellos que están resonando en esas frecuencias y que han querido mantenerse en esas frecuencias, y lo único que hacen es cultivar el miedo, el catastrofismo y demás cosas, todo eso va a llegar a sufrir, entre comillas, una serie de situaciones que los van a llevar a un punto donde solamente tienen una sola opción. Entonces, en ese punto, lo femenino y lo masculino se quedan en equilibrio. Cada uno tiene 8 días de separación, y el 8 es un número que tiene que ver con no solamente con el ciclo del infinito, sino que también tiene que ver con las transmutaciones, los cambios y los finales de ciclo, los cierres. Ya lo otro que dice que en Plutón, que en Virgo, ya eso lo manejan los astrólogos. O sea, yo me voy a concentrar es en la parte más que nada que tiene que ver con estos números y su significación, en lo que tiene que ver con el mensaje que llegó y que me llegó en estos días, precisamente en esa noche y al día siguiente cuando se dio el eclipse. Que por cierto nos golpeó muy fuerte, porque está cerrando ciclos. Entonces, estamos hablando de un equilibrio. Justo el cierre de un ciclo kármico, el cierre de todo aquello que nos ha dominado, esclavizado y puesto de rodillas durante generaciones. Y es un mensaje muy potente. Se va a destruir, se va a desmontar las bases de todo aquello que estos seres han construido sobre ello para dominar a la humanidad, y se va a restituir en un renacer, la primavera, lo femenino y lo masculino como equilibrio fundamental de creación, pero mediante dos fenómenos muy potentes y poderosísimos, que son estos dos eclipses, que para todos los pueblos antiguos han tenido una connotación muy, muy fuerte, y es el fin de la oscuridad. Entonces, tenemos ese equilibrio, tenemos estos números, el 13, el 4, el 1, el 5, el 3, y pasamos al eclipse del sol, que es el 29. 2 y 9 da 11. Es la unidad masculina, la unidad femenina, que forman ese 11, que es un número sagrado. Asimismo, la suma de esos dos números da 2, la dualidad, es el fin de la dualidad de manera recesiva. No acaba la dualidad, sino la parte recesiva en la que han puesto en oposición lo masculino y lo femenino para destruirse. Entonces eso llega a su fin. Y tenemos ese 9, que es lo sagrado, que está generando un inicio poderosísimo energético. Ahora, si nos ponemos a mirar la cuestión particular que se está dando acá, y nos damos cuenta que ese 9-2 da 11, y si nos damos cuenta ese 9 y el 3, que es un mes 3, está dando ¿qué? 9, 10, 11, 12, vuelve a dar otro 3. Por donde ustedes lo vean, están dando 13, puros 3. Estamos acompañados, y va a haber una depuración, una limpieza en lo mental, las programaciones, en lo físico, reestructuración no solamente del ADN, sino también todo aquello que
nos contamina y es tóxico en nuestro cuerpo, y a nivel energético. Y ahí viene el mensaje potente. En esos días, esos de catastrofistas que dicen que va a ocurrir algo muy grave, que está todo programado para que pase para tal día, se les está pasando por alto un detalle. El mensaje nos está hablando de que va a haber una fecundación, porque es la primavera. La naturaleza se prepara para, en una explosión de fecundidad, florecer. Una fecundación, y está lo masculino y lo femenino en equilibrio. Para esos días va a haber una fecundación a nivel energético. Y esa fecundación es la que va a concebir algo. Y la gestación tiene que ver con lo humano, por lo tanto son 9 meses que dura la gestación humana. Y vuelve a aparecer el 9. Entonces tenemos dos cosas muy importantes en el mensaje. El 9, el mes 9, va a ser septiembre. Por lo tanto, todo este proceso de depuración, de limpieza, cierre definitivo kármico de todo lo recesivo y golpe a todas esas estructuras de poder que han mantenido y sumida a la humanidad en lo que ha estado sumida durante milenios, se va a dar en una serie de remesones a nivel energético, mental y físico por estos meses, dándose énfasis en lo que va a ocurrir entre este mes de marzo, finales, hasta finales de septiembre, principios de octubre. Y en ese proceso va a ocurrir lo que ustedes se alcancen a imaginar y que solamente va a afectar a los que resuenen en esa frecuencia. Y eso es lo que yo llamaría lo que pasa en todo embarazo, cuando son las molestias y las incomodidades que sufre una mujer en embarazo. Y en todo ese proceso, lo que vaya a suceder, que de hecho parece ser que existe ya un acuerdo, que no es público, en donde las distracciones lo que busca es mantener a la gente distraída, pero internamente ya hay como una especie de acuerdo donde van a aceptar que se haga lo que vaya a hacerse para remover y evacuar lo que ya caducó, lo que ya no está resonando. ¿Cómo va a ser eso? Ustedes saben que a mí no me gusta alimentar miedos ni hablar de cosas distópicas. Saquen sus propias conclusiones mirando y observando. Pero va a ser fuerte para los que están en ese rango de frecuencia. Nosotros simplemente a prepararnos y mantenernos con la frecuencia alta. Pasado eso, septiembre, octubre, todos estos meses allá, viene el trabajo de parto. Y aquí viene lo hermoso. De marzo, los 9 meses que dura esta gestación, nos da abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El nacimiento va a ser en diciembre. Lo que vaya a concebirse en estos días 20, 21, 22 de marzo, que se va a gestar muy fuerte hasta mediados de septiembre, octubre, y que va a generar un alumbramiento definitivo, donde va a resurgir ese fénix, va a ser en diciembre. ¿Y qué fecha hay en diciembre que nos interesa? Hay dos particulares. El solsticio, que va a ser el día 21-22 de diciembre, 3 días de oscuridad dentro de lo que es las tradiciones antiguas, que el sol se pierde en el horizonte en el hemisferio norte y supuestamente son días de oscuridad, para luego resurgir invicto, el famoso sol invictus, que es el 25, que es asociado al nacimiento de Venus. Y Venus representa, ¿qué? Vayan viendo, ¿no? Entonces, se va a dar el nacimiento de algo, ese 25-26 de diciembre. El espíritu abundia, la energía de la abundancia. Entonces aquí se nos está dando un mensaje muy potente, en donde van a ser la auténtica, la real nueva era.
no la que han pregonado a los vendehumos, sino algo que tiene esa connotación o esa significancia. Hay que tener en cuenta, hago este pequeño paréntesis. En septiembre hay otro equinoccio, el 21 de septiembre. Esa fecha va a ser clave para que se consolide ese equilibrio, porque resulta que el 21 de septiembre será el otoño para el norte, pero la primavera para el sur. Se restablece el equilibrio del eje. Y estoy hablando a nivel energético. ¿Van captando? Y voy a cargar la batería que se me está desconectando. Ahora sí, es que se me está descargando la batería. Entonces, estamos aquí ante algo fantástico que lastimosamente los infiltrados, los de la disidencia controlada y demás, están tratando de torcer para meter miedo y hacer creer que viene algo terrible. Pues hombre, terrible sí, ¿para quiénes? Los que están en ese rango de frecuencia. Pero para los que estamos en confianza, creyendo y sin miedo de que se vienen cosas muy buenas, muy poderosas, que se están trabajando a nivel energético, que se irán manifestando gradualmente a nivel mental y físico, para nosotros no va a ser eso terrible, sino un proceso que nos va a hacer más fuertes. Pero para los débiles, para los inseguros, para los miedosos, para los que creen en esas narrativas de miedo, distopía, de salvadores y etcétera, será muy desagradable para esa gente. Entonces, en cierta manera es la separación de el trigo y la maleza, el maíz del pasto, para que de esa manera lo que ha de ser será, y que tenemos que prepararnos. Autoprotección, no porque tengamos que protegernos de algo malo, sino porque tenemos la confianza, la certeza y la seguridad de que somos bendecidos y amados, y por eso que somos cuidados y protegidos, que somos valiosos, que somos extremadamente amorosos, y que esa empatía, ese amor que debe fluir desde adentro hacia afuera, esa vibración que debe crear ese campo de frecuencia alrededor nuestro, que se convierta en un campo, en una esfera impenetrable que no permita que todo lo que sea contrario a la luz y a la más alta frecuencia vibratoria nos afecte, que solamente lo más alto en frecuencia nos acompañe. Tener esa certeza. Ahora bien, yo no estoy diciendo acá que metamos la cabeza en la arena y que nos hagamos los locos con lo que se viene. No, se vienen cosas potentes, pero precisamente lo que les estoy diciendo es esto: no bajes tu frecuencia, porque esto solamente va a afectar a los que están en ese rango de frecuencia, los que están en ese nivel vibratorio, llevados por el miedo, la desesperación, el pesimismo, la autoestima baja y que delegan todo en terceros. Mantengámonos altos, mantengámonos vibrantes. Por eso es que he insistido tanto en este canal desde hace años, preparándolos a ustedes para esta situación. Y parece ser que ya por fin, al menos las señales están mostrando eso. Se está llegando al final de un ciclo terriblemente oscuro, y ya por fin las primeras luces del amanecer se van a empezar a distinguir en la distancia. Entonces tenemos que prepararnos y poner de nuestra parte, asumir nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de transformarnos, porque si no, si nos dejamos llevar por todo este mare magnum de distopías, de que no, que la agenda arconte, que no, que los arcontes tienen un plan contra ti, que no, que esto y lo otro, pues qué pena. Primero que nada, los arcontes fueron retirados, lo que hay son egregores,
Y esos egregores necesitan alimento y por lo tanto están fomentando con sus esbirros, con sus marionetas, con aquellos que tienen sometidos, a que rieguen narrativas que permitan que ellos puedan seguir sobreviviendo del miedo tuyo. Así de simple. Los vecinos. Entonces por ahí están viendo atrás. Si ustedes vieran en este momento cómo está el sol, si lo vieran en este momento, voy a tratar de mover. Vea cómo está ese cielo allá. Eso es una confirmación, está totalmente dorado. Eso es una confirmación que lo que estoy diciendo es, aquí no estamos hablando de cosas que escuchamos en otro lugar, que no, que se le ocurrió a Richard. No, no señor. Aquí estamos viendo las confirmaciones energéticas y estamos viendo las confirmaciones y las señales en el entorno de que sí, efectivamente, estamos en una situación en la que por fin, esto va a llegar a su fin. Y que nosotros estamos dando una información que está sirviendo y ayudando a todas las personas que tengan conciencia y tengan oídos para escuchar y ojos para ver. Es impresionante, está de una coloración espectacular el cielo. De hecho va a hacer una pequeña pausa para tomar fotos para luego en publicaciones las puedan ver. Venga, le dirá que por acá. He vuelto de nuevo. O sea, sinceramente, si estuvieran viendo el atardecer que está haciendo, que está pasando de tonos dorados a tonos zapote, lo que llamamos el color búdico, el color del Buda, que es como una especie de naranja oro, es impresionante. Y el arco iris que hizo ahorita. Entonces, yo creo que cada uno debe sacar sus propias conclusiones y tener la madurez suficiente como para entender que todo lo que se está dando en este momento es para ir seleccionando. Es como una especie de proceso de preselección en donde los que estén en el rango de frecuencia correcto son los que van a pasar. No elegidos, como la pendeja que sacan las de la nueva era. No, aquí no hay elegidos, sino los que realmente por trabajo, por mérito, por disciplina, por esfuerzo, por dedicación, constancia, por merecimiento, alcanzan un nivel de frecuencia vibratorio que los va a poner en una posición que les va a permitir acceder a otros niveles de conciencia, a otros conocimientos, a contactar otras personas y sobre todo a tener relación con nuevas energías, con nuevas formas de abundancia, de prosperidad y de sanación. Pero mientras sigamos cargando resentimientos, apegos, culpas, egos, todas esas cosas que hemos tratado de inculcar aquí, de que debemos trabajarlas, iluminar esas oscuridades. Si usted sigue apegado a esas vainas, si usted sigue aferrado a ese sistema donde lo único que ves es lo malo del otro, pero te cerraste, pones ciego a tus propios errores, entonces usted solito se va a estar excluyendo. Aquí nadie te va a excluir, ni la divina fuente, ni los seres de luz, ni siquiera los seres oscuros. Solamente usted es el que se incluye o se excluye. Es lo único que queda y es lo único que hay. Usted verá qué hace, usted verá qué decisiones toma. Bastante información se les ha dado a muchos acá, como para que sigan diciendo, ay, ¿qué debo hacer? Yo creo que ya es oportuno hacer la cosecha. Y esa cosecha es recoger los frutos de lo que hemos sembrado cada uno de nosotros. Y las cosas que se van a mover a todo nivel van a ser muy fuertes y solamente aquellos que se hayan templado y que estén en un nivel diamante podrán sobrellevar. Obviamente eso no quiere decir que va a haber momentos donde nos vamos a sentir abrumados, que vamos a sentir cierto desespero, es muy humano, pero al menos no nos vamos a llevar por esa corriente del miedo y la polarización y la distopía. Vamos a tener un grado de conciencia donde por fin vamos a empezar a tomar cartas en el asunto, aportando nuestro granito de arena con ese trabajo interno, pero también ese servicio al prójimo, sobre todo a aquellos que necesiten ayuda y que la pidan. De lo contrario,
No podemos garantizar que no se vean afectados por lo que viene. Y yo sé que no es fácil, yo personalmente lo digo. Lo que nos ha pasado en estos días ha sido épico. Y las desilusiones y decepciones con ciertas cosas que hemos notado aquí con respecto al canal han sido épicas también. O sea, mucha gente dice que esto le sirve para algo, pero realmente, como dicen, son pocos los que responden. Entonces, yo no voy a seguir cayendo en esa narrativa donde hay más gente que le molesta que diga esto que ayudar. Pero bueno, lo importante aquí es que vamos a seguir compartiendo acá información, vamos a seguir haciendo cosas muy positivas para los que realmente les resuena. Y esta pequeña comunidad que somos, hombre, espero que llegue el día en que cuando veamos las cosas positivas que se van a dar, que van a empezar a aumentar en proporción y en cantidad, hombre, podamos tener la tranquilidad y la satisfacción de decir, lo logramos. Lo logramos, nos mantuvimos firmes hasta el último instante y a pesar de todo no claudicamos, lo logramos. Ahora, insisto, estos son procesos que no llevan días, llevan años y años y años en ejecución y lo que se viene. Vendrán momentos donde quizás se den cosas más duras o menos duras, pero ya habemos pasado esa etapa tan siniestra, porque ya no tienen dónde esconderse en los oscuros. Y por eso es que creo que ya es hora de dejar de estarnos lamentando o de estar diciendo, no, vea lo que hacen los malos, esto, vea que... No, ya es hora de empoderarnos. Así de simple. Hermoso. Bueno, pero aquí estamos hablando de recuerdos, ¿no? Estos recuerdos, ya cerrando ciclos, voy a tratar de hacer un ejercicio acá para que vean que a veces no es muy agradable recordar ciertas cosas. Y sobre todo porque hay ciertos ciclos que se repiten, que precisamente es lo que hay que acabar. A mí me cuesta encontrar recuerdos bonitos. Me es difícil. Y busco la manera de tratar de conciliar lo que veo de una manera que me permita superar ese trauma de ese recuerdo, porque se imponen la mayoría de las veces recuerdos que fueron episodios demasiado traumáticos que dejaron una huella muy profunda en la psique y en la memoria genética energética de este que está en este cuerpo. Y eso hace que uno no quiera volver a ver esas cosas y sobre todo que no se vuelvan a repetir. He estado en una campaña fuerte en redes sociales de estar como advirtiendo sobre el tema de lo que está ocurriendo en Congo, lo que está ocurriendo en Gaza, que por cierto ahora otra vez el sionismo de manera unilateral y con excusas sinceramente infantiles y desconociendo que se está en plenas negociaciones con la contraparte, rompe el cese al fuego e inicia una serie de bombardeos barbáricos donde el número de víctimas, sobre todo mujeres y niños, es impresionante. Y es muy difícil que las personas entiendan o comprendan que eso forma parte de algo que desafortunadamente para los que no lo entienden les cuesta asimilarlo. Son procesos de cierre kármico que esas personas que lo están viviendo ahora en otras épocas vivieron situaciones similares donde fueron la contraparte, produjeron mucho daño. Y en esos acuerdos de alma, a través de sus proyecciones de fractales, empiezan a depurar y a cerrar ciclos kármicos y a enfrentar situaciones
que los ponen en la misma situación en el momento en el que tomaron las decisiones que tomaron y que no les funcionó y que fallaron y fracasaron y los metieron en ese ciclo. Entonces, estar frente a esas situaciones en contextos diferentes, en periodos, en historias y tiempos diferentes, pero que son las mismas situaciones, es parte del aprendizaje y te confrontan a algo para que esas decisiones que tomaste corrijas. Si fuiste un victimario, serás ahora una víctima. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a vengar? ¿Vas a buscar el desquite? Si ahora eres el victimario, porque antes fuiste la víctima, entonces tienes la oportunidad de detenerte y decir, yo esto lo he vivido, esto lo hice, no lo puedo volver a hacer. Y es cambiar ese entrelazamiento, ese instante en el tiempo que se está repitiendo como un bucle y usted darlo por finalizado, cerrado. Y es algo que se da a nivel álmico. Las personas no necesariamente tienen que ser conscientes de eso, pero a nivel álmico sí. Cuando uno ve testimonios de soldados israelíes que se han rehusado a lastimar a civiles, sobre todo a niños y a mujeres, ellos ya superaron la prueba y están asumiendo las consecuencias. El rechazo y el repudio de sus congéneres fanáticos que creen que están justificados en hacer lo que están haciendo. Pero al menos en su proceso evolutivo interno, álmico, ya superaron ese proceso. Cuando ese soldado se rehúsa a cumplir las órdenes de hacerle daño a niños, entonces ahí está cumpliendo un cierre kármico. Aquel chico palestino que vio morir a su familia y que le proponen coger explosivos e ir a atacar a soldados israelíes y dice, no lo voy a hacer. No voy a deshonrar la memoria de mis seres queridos que fallecieron precisamente por ese odio. Ahí también está cerrando un ciclo kármico. Y ejemplos de esos hay muchos, que no son testimoniales en el sentido de que no los están publicitando porque lo que quieren es alimentar el odio y la rabia, el resentimiento y el conflicto, es otro cuento. Pero que los hay, y los he visto. De hecho hay una organización ya organizada de soldados israelíes que han hecho objeción de conciencia y están denunciando lo que está ocurriendo. Lastimosamente la decisión del señor Donald Trump de apoyar militarmente y económicamente a Israel, la agresión que están haciendo hizo de que estas personas ahora corran peligro sus vidas, pero aún así están denunciando y están haciendo un llamado de que no más. Incluso muchos judíos están protestando y se están oponiendo a lo que está haciendo el gobierno sionista y se están poniendo del lado de los palestinos, que son en realidad hermanos de ellos, porque son semitas, al igual que ellos. Entonces, esto no lo publicitan los medios de propaganda sionista que tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, eso no quiere decir que no esté sucediendo, está sucediendo. Entonces ellos ya están cumpliendo con el cierre kármico. Va lento. Y más ahora que la cosa fue brutal, los videos y los testimonios que estoy viendo son terribles. Pero aún así lo único que les puedo decir es que son cierres kármicos y que no son fáciles de entender. Sobre todo cuando la gente sigue apegado al revanchismo y todavía no tiene la frecuencia vibratoria necesaria de entender lo que significa realmente la compasión y el perdón. De todas maneras, trato de coger recuerdos que sean similares a eso y me llegan algunos. Por ejemplo, la caída de Acre, A-C-R-E, Acre. Sé que estuve ahí y son recuerdos muy crudos, imágenes muy fuertes, sobre todo del momento final cuando se derrumba una de las murallas
y en la brecha están entrando cientos de sitiadores y los pocos defensores que están ahí están haciendo lo imposible para evitar que la brecha sea copada y entren por ahí, pero es casi imposible. Son escenas fuertes. Uno se pone a mirar algunas películas de Hollywood y tratan de ser lo más realistas posibles, pero es que no pueden porque está el tema de los seguros y de las demandas y tratan de evitar lesiones a los extras que puedan ser muy costosas. Entonces tratan de evitar incidentes donde un extra salga herido, una fractura, una cortada o algo así, pero tratan de ir a hacerlo más realistas. Hay una película del ascenso del rey Enrique en Inglaterra y hay una escena muy cruda, casi real, donde están luchando en medio del pantano, en una desigualdad numérica entre las fuerzas de su oponente, que son muchos, y ellos, que son realmente pocos, o al menos eso creen. Y es muy fuerte la escena, pero no se compara a algo real. Yo incluso en mis digamos recuerdos, en mis sueños, digamos cuando duermo y a veces me llegan esas imágenes o en esos recuerdos que se me activan, les aseguro, no es, no es nada parecido a lo que muestran en Hollywood. Puede estar aproximado a lo que muestra Hollywood, pero la sensación que uno siente, de hecho uno se levanta con dolores musculares. Póngase usted a pensar, usted está moviendo un hacha de combate o está moviendo una espada o un cuchillo o una lanza. Aparte de eso tienes la armadura o la cota de malla o tenés el equipo encima, incluso sin tenerlo, solamente la espada. Usted dando golpes y estar esquivando golpes, estar recibiendo golpes, cortes, el ruido, los olores, estás en un estado de adrenalina total. Los niveles de agotamiento son bárbaros, brutales, porque estás tan enfocado que llegas a un punto donde entras en una especie de delirio, donde el nivel de violencia está tan ahí, pero aún así tu cuerpo tiene limitaciones. Muchos guerreros, uno ve esas representaciones épicas, históricas, y la gente está pues con sus armaduras y todo el cuento haciendo simulaciones y representaciones históricas de batallas y toda vaina, y uno los ve flácidos, los ve con barbita, con barriguita, los yelmos todos brillantes, las espaditas todas brillantes y todo el cuento. Eso no es, en la realidad eso no es así. Hay que tener en cuenta de que la mayoría de los guerreros profesionales antiguos y medievales y hasta fechas recientes, basta ver un soldado realmente profesional para que vean cómo son de musculosos. Imagínense en la época antigua donde, desde la época de la edad de bronce, pasando a lo que es la edad del hierro, la edad media, lo que es el periodo reciente, moderno, son armas pesadas. Cuando uno, por ejemplo, cuando yo cogí ese gladio ahí en esa tienda de esa espadería en Toledo, espadería Zamorano, excelente lugar. Los que sean de España vayan allá a Toledo y visiten esa espadería, que es genial. La historia que vos escuchas ahí de los espaderos, maestros armeros que hay ahí. Cuando yo cogí ese gladio y sentí su peso, yo soy una persona que yo peso casi 90 kilos y mido casi 1,80 y coger ese gladio es moverlo. Yo me acuerdo que lo moví unos segundos, ¿no? Ni siquiera un minuto, y terminé adolorido. Y eso que yo tengo una fuerza de compresión de antebrazo de 35 a 40 kilogramos. Entonces imagínese mover eso. Ahora imagine un soldado que está no moviéndolo, sino que lo tiene que utilizar con una fuerza de impacto que rompa huesos, que perfore tejido. Y no una vez, sino una y otra. Y fuera de eso estás empujando, te están empujando y estás esquivando y te están cortando. Y usted tiene que estar avanzando. El entrenamiento era importante. Un soldado, por ejemplo, un legionario romano, el entrenamiento era permanente todos los días y estaba activo. Consumían entre 6.000 a 7.000 calorías diarias. Si no estaban entrenando en el manejo de armas,
estaban trabajando, cavando, talando, forjando, armando, haciendo cualquier cosa durante el día. Y todo eso lo hacían era para mantener una resistencia física y un gran nivel de tolerancia al dolor y al cansancio. Y eso era una cuestión donde, si bien el companis, los compañeros, los que comparten el pan, formaban pequeños grupos, era muy frecuente que a veces separaban esos grupos para que se formaran otros companis para crear un nivel de cohesión en toda la legión, para que estuvieran todos juntos como una sola arma. Entonces no se evitaba que había lealtades muy grandes entre compañeros, en donde entrenaban juntos y luchaban juntos y a veces morían juntos. Entonces era una cuestión muy fuerte, y estamos hablando de hombres con una masa muscular fuerte, dura. Tocar el brazo o el pecho, la espalda o la pierna de un legionario o de un caballero medieval era tocar un muro, durísimos. Las tribus germánicas, los bárbaros, ellos eran campesinos, trabajaban la tierra. Y sí, eran hombres muy grandes, pero no tenían esa dureza y resistencia que sí tenían los soldados profesionales como los legionarios romanos. Lo mismo pasa con las tropas, digamos que eran las levas, eran personas que estaban acostumbradas a trabajar y los llamaban a servicio, y normalmente eran los primeros en caer porque no aguantaban más de 15-20 minutos, y un solo descuido significaba que te pasaran al papayo. Entonces, imagínense esa época, hombres rudos, muy fuertes, hombres que sabían que las emociones no las podían expresar. No quiere decir que no sintieran, sí sentían, pero no podían permitirse el lujo de sentir piedad o compasión o tristeza por lo que estaba pasando. Y era una situación donde el nivel de ansiedad era fuerte. Los momentos antes de una batalla era terriblemente fuerte. Algo muy, muy particular, por ejemplo, de las legiones romanas era el silencio. Estaba terminantemente prohibido que un soldado hablara antes de iniciar una batalla. En total silencio, incluso en pleno combate. Era tanto esa disciplina mental que ni siquiera cuando recibían heridas gritaban o se quejaban. Procuraban bajar la voz y evitar al máximo hacer ruido para no desalentar a sus compañeros. Entonces lo único que se escuchaba era la gritería del enemigo, pero no de tus compañeros, incluso de los heridos. Ya cuando ya la cosa iba pasando y que el campo de batalla se movía, porque son campos fluidos, los heridos ya empezaban a hacer ruido para llamar a sus compañeros para que los socorrieran. Pero el asunto es que era muy, muy fuerte eso. En las luchas medievales, sí, había gritería de todo, pero los caballeros normalmente guardaban votos de silencio y solamente hablaban lo estrictamente necesario. Ahora, estos son remanentes, ecos de épocas más antiguas. Esas luchas, por ejemplo, en la época donde cuando cae Atlántida, después del desastre Atlante, eso no se dio de la noche a la mañana, el proceso de transición. Atlántida no cayó de golpe, nos han vendido la idea, y en eso hago una aclaración. Cuando hablamos de Atlántida estamos hablando de la versión del mito creada por los griegos, y por eso que utilizamos ese nombre que nos es familiar, pero en realidad los atlantes como tales no existieron. Ellos eran una rama, una familia que descendió del gran reino de Mu, que se divide en dos vertientes, que precisamente dentro de las tradiciones antiguas recibieron los nombres de Lemuria y Atlántida, para que hagamos aclaración. Entonces, cuando cae Atlántida, lo que nos han mostrado es que cayó de golpe, como si hubiera sido instantáneo, y ya. Y eso refleja el inmediatismo de la mente de la gente de hoy, ese inmediatismo de la gente de ahora. No, eso fue gradual. Cuando ocurrió el desastre, cuando la capital principal, la ciudad más importante de aquel reino, se hunde, el desastre duró días. Eso no fue instantáneo, eso duró días el desastre.
Y después de que se hunde y se destruye la ciudad principal, el efecto en cadena que se va dando, el caos, donde hay estallidos de violencia, de anarquía en otros lugares donde se perdió digamos, las conexiones de mando y de autoridad de gobierno, empiezan estallidos de guerras civiles internas, de escaramuzas. Eso fue brutal, al punto tal de que el caos que se dio duró años, pero años. Y fuera de eso, los enfrentamientos con los enemigos que habían sido mantenidos a raya por generaciones, al verlos en esa situación, empiezan en masa a invadir los territorios que fueron controlados por el Imperio Atlante, y empiezan algunos focos de resistencia donde hay algunos que se alcanzan a organizar para defender esos territorios, y son enfrentamientos brutales. Centella, ese es el tono de llamada de mi teléfono, la canción de El Into de Centella. Entonces, yo tengo algunos recuerdos muy difusos de esa época, sobre todo porque durante muchas generaciones fui guerrero, y desde el principio, desde Atlántida, o lo que llamamos Atlántida, yo era guerrero. Y me acuerdo de que estuvimos organizándonos, porque yo vivía en un pueblo, o sea, no en las ciudades principales. Recuerden que los reinos de ese imperio habían ciudades principales, pero habían también ciudades pequeñas y pueblos. Yo nací ahí en Satusa, en la Costa Brava, en un pueblito que era no solamente pescadores, también eran, por las leyes de esa época, el 10% de la población masculina tenía que prestar servicio militar obligatorio por 3 años. Estoy hablando años atlantes, que eso vendría a equivaler por ahí unos 20, 30 años de acá, de la época nuestra. Y había una obligación donde el 1% de las poblaciones debían, o sea, el 1% de cada población debía mandar, no, está mal, bueno, cada población debía mandar el 1% de sus hijos, en edad niños, pequeñitos, para ser entrenados como guerreros permanentes para toda la vida. Y yo fui uno de esos casos, a una edad muy tierna. De hecho, los ecos de eso, pasando por generaciones y por siglos y milenios, llegaría a las costumbres de militares de la época minoica, de la época griega, dórica, jónica y helénica, donde espartanos, tebanos, atenienses, la edad de reclutamiento para los niños era de 5 a 7 años, y había un proceso de selección que duraba hasta los 16 años de edad, donde solamente los más aptos eran mandados a vivir digamos, un bautizo de fuego, y los que sobrevivieran eran los que iban a formar los ejércitos. Eran soldados de élite, ya de peladitos. Y eso es un recuerdo de lo que era en la época mucho más anterior. Y estamos hablando que era una tradición que llevaba milenios cuando duró el Imperio Atlante. Y cada poblado debía mandar el 1% de sus hijos a una edad muy tierna, para ser entrenados de por vida como guerreros. Aparte de que había un 10% que tenía que pagar servicio militar obligatorio. Entonces, estamos hablando de que Atlántida, esos hermosos hermanos atlantes que algunos dicen, era una sociedad militarista. El ejército permanente atlante eran millones de hombres y mujeres, porque también las mujeres se utilizaban para la lucha, pero no en la lucha directa, sino para lo que tiene que ver la parte de logística y la parte de distribución de suministros, y sobre todo para los hospitales, porque las mujeres eran sanadoras. Entonces estamos hablando de que era un ejército enorme, tanto el que estaba en reclutamiento, que tenía que pagar esos años de servicio, y los que eran permanentes. Los permanentes era la élite del ejército atlante, los mejor armados, los mejor equipados, los más entrenados, y los que estaban solamente con una función: luchar. Y eran los que protegían
protegían tanto las ciudades imperiales, y de esos grupos sacaban una élite entre la élite, que eran las guardias de la altísima nobleza y de la realeza imperial atlante. Y ahí sacaban los que iban a defender las fronteras y que iban a estar en apoyo de las tropas auxiliares, llamámoslo así, que eran reclutadas y que eran rotativas, las rotaban y las reclutaban y pagaban servicio militar obligatorio por un tiempo determinado, y se rotaban esas tropas, pero los que eran permanentes, no, ellos no se rotaban y llegaban incluso a vivir toda una vida en esos territorios, luchando, defendiendo y protegiendo esos lugares, y a veces morían sin dejar hijos. Por eso es que se solicitaba renovarlos constantemente para ir reemplazando a los que iban muriendo, porque su función era permanentemente guerrear y luchar. Entonces no estamos aquí hablando de atlantes hermosos y divinos porque eran pacíficos, no, ellos no eran pacíficos para nada, y sobre todo en la época de mayor expansión del Imperio Atlante. De hecho, yo cuando me pongo a ver estas series de El Señor de los Anillos, o me pongo a mirar estas videojuegos donde hablan de esos imperios y toda vaina, estoy viendo como una especie de ecos, como que tomaron esa información información de esas épocas, en donde era una sociedad militar, literalmente, no al nivel, digamos, espartano, pero sí militar, y tenían una estratificación jerárquica muy basada en el patriarcado, y aparte de eso en la jerarquía de mando y en la posición social, algo muy similar, no al nivel extremista que manejan en la India del sistema de castas, porque el sistema de castas hindú es una tergiversación totalmente distorsionada del sistema de castas lemuriano. Entonces hay que tener en cuenta de que estos sistemas de jerarquías tenían una función, era poder organizar y controlar la población. Entonces, en ese orden de ideas, cuando cae y se da el desastre atlante y ocurre lo que va a venir después, estallan esos estallidos sociales, mucha gente trata de huir y buscar refugio en tierras lejanas, se van, y los que quedan tienen que enfrentar un destino terrible, donde durante años entra en un estado de caos y zozobra, y después viene la época de la anarquía, en donde esa película Conan el Bárbaro hablan de esa época en donde entra el final del conocimiento, lo último que queda del conocimiento atlante cae en el abismo de las tinieblas oscuras de la ignorancia, y empieza un periodo de primitivismo total. Y es lo que vemos en los últimos años, antes de recomenzar lentamente otra vez lo que llamamos la historia. Pero cuando uno se pone a mirar la prehistoria, los historiadores y antropólogos no pueden documentar y explicar bien ese periodo de la prehistoria, que equivale al 99% de toda la historia humana. Esa prehistoria, que la ubican en 2 millones de años más o menos de duración, termina, según las versiones oficiales, para mediados del año 5000 antes de nuestra era, cuando comienza el periodo, el final de la revolución neolítica, y comienza el periodo de la era de bronce, la era de los metales, en donde se va a destacar, según la versión oficial, los egipcios, los minoicos y los pueblos que vendrán del mar, los famosos pueblos del mar, y obviamente los sucesores de los sumerios, que van a ser los pueblos babilonios, los asirios y los babilonios y persas. Entonces toda esa vaina lo están ubicando entre el 5000 antes de nuestra era al 3000 antes de nuestra era, según la versión oficial. Y es cuando comienza la era de los metales. En la película Conan se ubica en el final del periodo del conocimiento, antes de derrumbarse en la era barbárica, y el único conocimiento que queda, es el del hierro, pero solamente manejado en exclusiva por algunos pocos, y ese conocimiento se va a perder hasta que pasarán
mucho tiempo, pero muy terrible, para que vuelva otra vez a resurgir en pequeños botes en diferentes lugares del mundo, otra vez los conocimientos que por resonancia se empezaron a activar. Entonces, cuando hablamos del después del desastre, estamos hablando de algo nada agradable. Por darles una idea, volviendo al recuerdo de Acre, la caída de Acre, esa ciega estoy hablando ciega con ese, de cegar, fue terrible. La ciudad fue sitiada por miles de guerreros, estuvo bajo bombardeo por a máquinas de asedio, asaltos a las murallas, lanzamiento de flechas, proyectiles de todo tipo, asaltos con escaleras donde decenas, cientos de hombres trataban de tomarse en los muros exteriores. Los que lograban entrar a través de las pocas brechas que se abrían, los combates cuerpo a cuerpo en las calles, en las callejuelas eran extremadamente brutales. El hambre, la desesperación, la sed, la angustia, la incertidumbre, el insomnio, las enfermedades gástricas, disentería, la gente, no había baños. Entonces imagínense ustedes el olor, el ruido, el caos, la desesperanza, la angustia, los niños llorando, hombres que no... Todo hombre que tuviera la posibilidad de portar un arma era inmediatamente, digamos, reclutado a la fuerza y llevado a las murallas a luchar. Los pocos guerreros que quedaban todavía, los pocos caballeros que quedaban a salir a tratar de repeler los ataques, de destruir las máquinas de asedio. Eso era una cuestión de locos. El cansancio, el insomnio, eso es algo que no hay punto de descripción, sobre todo ese cansancio abrumador, esos calambres en el cuerpo, ese nivel de agotamiento, de fatiga, era muy fuerte. Los actos de crueldad no era porque fueran malvados, sino porque era el nivel de frecuencia energética que había en el momento en sus mentes. Entonces imagínense, la caída de Acre fue terrible. Por ejemplo, la caída de la ciudad de Tiro, cuando fue tomada por asalto por las tropas de Alejandro, eso fue otra cosa barbárica. Las escenas que se narran cuando por fin las máquinas de asedio, logrando salvar el obstáculo principal, que es el agua, el mar, porque la ciudad estaba en ese entonces alejada a 1 kilómetro de la costa y había un promedio de profundidad de 50 metros de alrededor de la ciudad. Llegar hasta ahí fue una obra de ingeniería impresionante por parte de los ingenieros helenos, y luego tomar la ciudad, tratar de tomarla, no fue fácil. Lo mismo pasó con Siracusa, cuando los romanos tratan de tomar este último bastión, eso fue brutal. Entonces cuando los helenos, los griegos, cansados también, hartos porque los defensores de Tiro estaban muy bien organizados, cada vez que salían, hundían 2, 3 barcos griegos, acababan con 50, 100, 200 guerreros. Entonces eso desgastaba. Entonces cuando por fin logran entrar a la ciudad, que fue a nivel anecdótico, fue un arrebato de ira de Alejandro cuando ve que su mentor, que lo había enviado él como negociador para tratar de obtener la rendición de la ciudad, lo crucifican y lo despellejan vivo delante de él, allá él mirando, y lo ponen al pobre anciano, lo clavan ahí en unos postes y luego lo van despellejando y van tirando los pedazos de piel a los perros para que Alejandro viera. Le dio tanta furia a este man que se lanza con sus hombres, con los que tiene alrededor, y me siguen, y él se va y sin importar nada se sube la torre de asalto, y a pesar de que estaba en desventaja, el tipo entra, y fue tanto el ímpetu de él que se vio prácticamente solo, rodeado de enemigos, y si no hubiera sido por sus generales, sobre todo Leonato, que era uno de sus generales más grandes, era un guerrero de casi 2 metros de estatura, que manejaba un hacha de combate de doble cabeza de aproximadamente 3 kilogramos esa hacha. Imagínense el estrago
de un hombre entrenado toda la vida para usar esa arma de casi 2 metros de alto, musculoso, entrar como un tanque. Hay historias que narran de que partía hombres literalmente de 1 o 2 golpes, los partía en 2. Imaginen la escena. Eso no era nada agradable. Y entrar a la ciudad, y Alejandro estaba tan enojado que él ordena sin cuartel, o sea, sin prisioneros. Y estamos hablando de una masacre. Entonces, cuando uno ve lo que está sucediendo ahora en Gaza, esos son ecos de esas historias en donde víctimas y victimarios se encuentran una y otra vez para cerrar ese bucle. Y eso es algo que la gente no alcanza a entenderlo porque no lo ven de esa manera. Tienen una idea de la ascensión y de la evolución como algo muy romántico, muy idealizado. De hecho, hay personas que dicen, usted todavía sigue creyendo en el karma. Gente que niega el karma basados en sus prejuicios y en lo que han visto de lo que se ha tergiversado de esa ley. Y creen que no, el karma es un aprendizaje. Entonces imagínense estas almas una y otra vez repitiendo ese bucle, y en el proceso los que logran superar eso salen de ese bucle, pero los otros siguen hasta que llegue el punto donde ya no quede ninguno repitiendo ese bucle, que logren salirse de eso simplemente mediante un acto de compasión. Esa es la clave. Entonces imagínense, por ejemplo, el asalto de Tiro, cuando entran las tropas de Alejandro. La masacre fue total. En Acre, eso fue barbárico. Los cruzados, cuando entran y conquistan Jerusalén, en la primera cruzada, no la de los indigentes y la de los niños, sino la de los caballeros. Estos berracos llegan y la crónica cuenta que los ríos de sangre llegaban a cubrir los tobillos de los caballeros y los guerreros. O sea, fue una locura de 8 días de matanza día y noche, donde solamente el cansancio los detuvo. El número de víctimas se cuenta por decenas de miles, y muchos eran mujeres y niños, ancianos. No se tenía piedad de nadie. Cuando uno se pone a mirar el recuerdo que yo tengo, por ejemplo, de las cruzadas albigense contra los cátaros, hay un recuerdo que a mí me llega cuando entramos en un poblado, en un caserío. Tenía una pequeña muralla de piedra de no más de 2 metros y medio, 3 metros de alto. Tenía unos pequeños 2 torreones de vigilancia. La iglesia principal estaba en la plaza, en una pequeña colinita, y había una serie de callecitas estrechas. La mayoría de las casas eran de barro o de madera, algunas de piedra y mampostería, pues así básica, sobre todo los que tenían un poquito más de modo. Había un pequeño mercadito, y yo me acuerdo que cuando tomamos la puerta, la gente de la ciudad, del pueblo, una ciudad, yo creo que eran alrededor de unos 3.000 habitantes más o menos, habían dicho que no querían luchar, y nosotros no nos importó. Tumbamos la puerta, entramos y no nos detuvimos hasta que solamente había un perro que nos estaba ladrando, y era el único sobreviviente, un perro. Cuando nos detuvimos, hay una imagen que tengo muy grabada de uno de los compañeros que estaba conmigo. Estaba riéndose, y tenía ensartado como si fuera un cerdo en una pica un bebé. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Nos lo comemos? Dijo, así literal. Entonces, a mí me horrorizó eso, pues me escandalizó. Pues, estás loco, vámonos de aquí, no hay nada que hacer. Entonces, a ese nivel estamos hablando. Y las luchas entre la reconquista, los algarabíes y almorovíes, que son 2 grupos muy similares de guerreros, los que eran de origen aragonés,
con el grito de despertaferro, eran guerreros que ellos no se detenían, ellos no se ponían a hacer esa lucha como muestran en las películas de Hollywood, sí, cuerpo, yo soy, vamos a ver quién es el más hábil, no, eso llegaban haciendo heridas fuertes para que el que estaba siendo atacado cayera y el que venía detrás remate. Entonces imagínense esos guerreros con esa fuerza, ese tamaño, esa mentalidad, no había compasión. Por eso es que hay una cosa muy trágica cuando cayó una de las ciudades que estaban al servicio de Carcassonne, Berlini, no me acuerdo el nombre de esa ciudad. Se habla de más de 20.000 personas vivían ahí y se sabe que habían muy pocos cátaros y que el comandante, que era un dominico, por cierto, era un monje y era el comandante militar, ordena a sus tropas, cuando le preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para diferenciar a los cátaros de los católicos, de los cristianos? Mátelos a todos, Dios se encargará de separar a los suyos. Fueron 20.000 personas, mujeres, hombres y niños. No se perdonó a nadie, ni siquiera a los perros, ni a los animales, nada. Había que alimentar la tropa, entonces ganado se mató, gallinas, puercos, todo. Porque eso, así era la mentalidad en la época. Ahora, si eso era así en ese entonces, imagínense en la época después de la caída de Atlántida. El nivel brutal, los horrores, al punto tal de que solamente el 5% de los hombres sobrevivieron en todo el mundo. El 5%. Eso está grabado en la genética nuestra. Y alrededor de un 7% de las mujeres. Y estas mujeres, y eso hay que entenderlo porque esas progresistas, esas disque feministas, son tan agresivas. Es que ese recuerdo que tienen ahí, ese bucle, tienen que cerrarlo. Desafortunadamente, en vez de cerrarlo, lo están abriendo para que se repita en otro ciclo, en otra realidad para ellas. Pero el asunto es que lo que quiero dejarles claro acá es que después del desastre de lo que está pasando en Gaza, de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de lo que ha pasado en los conflictos que asolan el mundo en este instante, tenemos que tomar una decisión a nivel energético y a nivel álmico. Vamos a continuar con eso. Vamos a seguir en eso. Por eso yo creo que hago la invitación. Yo creo que sea el conflicto que tú tengas, sea la rabia que tengas, el resentimiento que tengas, la frustración que tengas, termínalo. Y lo único que se necesita es un acto de compasión, un acto consciente de libre albedrío y de voluntad, basada en la compasión. Porque si no, después no se quejen de por qué continúa esto. Es que esto está continuando porque los cierres de ciclo kármico, que cada vez hay más personas que lo están cerrando, no ha terminado. Y se nos está dando este periodo hasta más o menos mediados de septiembre, octubre, donde definitivamente hay que cerrar ciclos kármicos. Definitivamente. No hay discusión. No hay términos medios. No hay medias tintas. No hay excusas de ningún tipo. Y si usted no quiere cerrar ese ciclo kármico, quiere seguir en el resentimiento, en la amargura, en desear justicias cuando en realidad es una forma disimulada de venganza, entonces no te quejes. No te quejes de la realidad que estés viviendo. Porque sinceramente se nos está dando una oportunidad de oro para realmente, por merecimiento, comenzar una nueva vida. Y ahí es donde empecé a entender realmente la profundidad, el significado de nadie será dejado atrás. Por lo tanto, creo que el ejercicio acá, vuelvo y repito, insisto, es interno.
Y lo que estamos viendo es simplemente el escenario montado para que usted tenga la oportunidad de cerrar ese ciclo kármico mediante una decisión consciente y un acto de voluntad basado en la compasión. Aquí no hay nada más que decir. Lo que está pasando, por ejemplo, con estos personajes que están siendo llevados a las cárceles de El Salvador, y me preguntan, ¿ahí no se genera karma para los que están haciendo eso? Hombre, cuando hay acuerdos de alma, cuando estas almas se ponen de acuerdo para cerrar esos ciclos y se den esos aprendizajes tan extremos como última oportunidad para los que no han querido cambiar su manera de ser y de operar y de obrar, esta es la última oportunidad que tienen. Y eso lo vivirá los que están resonando en esa frecuencia. Y eso no genera karma, porque eso está dentro de los acuerdos de alma, de los que en el último extremo, en extremis, la última oportunidad, acordaron llegar a ese punto para cerrar ese ciclo. Porque si no, ya lo que queda, y eso es algo que han malinterpretado algunas personas, no sé si por ignorancia o no sé, cuando yo digo de que se van de este mundo, es mi manera de decir que los que ya no resuenan con las nuevas energías que están llegando, se irán a esa realidad que están cosechando con su frecuencia. A esa línea de tiempo dolorosa, dura, extrema, para que al fin entienda que ese no es el camino y cierre ese ciclo. Pero los que estamos decidiendo tomar el camino de una alta frecuencia, de ir cerrando nuestros ciclos kármicos, de hacer ese trabajo interno que a veces es doloroso. Por ejemplo, cuando mi esposita hermosa me dice, amor, sentémonos a hablar cuando tenemos una discusión. Es complicado, porque está el orgullo, está como... Pero sí es necesario sentarse a hablar, porque con eso estás cerrando algo. Con esto estás sanando algo y con eso estás trascendiendo y pasando al siguiente nivel, porque si no sigues en ese bucle hasta que se termina todo en un pleito. Entonces, la invitación es simple. Si estás en un bucle donde lo único que estás viendo son cosas negativas, terriblemente malucas, ponte a pensar cómo estás alimentando eso. Y voy a terminar con este ejemplo. Ayer precisamente que estaba en una revisión médica, porque me volvió otra vez la lesión acá en el vaso, recuerdos kármicos energéticos de vidas pasadas. Esta es mi izquierda. Yo era zurdo cuando combatía. Yo luchaba con la mano izquierda y cargaba con el escudo acá o con la lanza con la derecha. Entonces tengo dolor aquí. También puede ser porque en otras veces tal vez cargaba el escudo con la izquierda. Tengo lesiones acá y dolorosísimas. De hecho, se me entumen las manos. Son recuerdos kármicos en la genética energética que uno viene trayendo, que se están depurando en esta existencia. Que hay que prestarle atención, porque forman parte de esos traumas que han dejado huella a nivel energético y que se van pasando y que uno debe ir sanando. Entonces, ayer, con esto termino para que reflexionen y ustedes puedan digerir esto, estaba hablando con un muchacho, un vigilante, un chico joven, unos 20 y algo años, y conversando él me decía, usted es profesor, ¿cierto? Yo sí. Imagínese que casi yo no llego aquí al trabajo. Yo, porque llovió muy fuerte en la mañana. Uno sí es muy de malas. Cogí la moto y me ensucié, me volví a la casa y cuando fui a prender la moto se apagó, no prendía. Uno sí es muy de malas. Y yo le dije, pare ahí. Usted acaba de escuchar lo que acabo de decir 2 veces. ¿Qué? ¿De qué era prestas atención de lo que vos mismo estás hablando?
O sea, la mayoría de la gente ni siquiera es consciente de qué habla, cómo habla y qué está diciendo, para que se den cuenta. Y yo le dije, acabaste de decir 2 veces que eres muy de malas. Ah, sí, eso es un decir, uno dice eso cuando pasa algo y esto y lo otro. Ah, o sea que vos vivís diciendo a toda hora, eres muy de malas. Sí, claro, sí. Ah, ya. Entonces, ¿por qué te estás quejando si vos estás decretando, afirmando de que eres de malas? Y por lo tanto todo lo que pasa es porque lo estás pidiendo. Entonces, ¿por qué te quejas? Te están dando lo que querés. Yo soy muy de malas. Ah, bueno. Entonces que todas las cosas malas te pasen porque es lo que estás pidiendo. Entonces uno sabe que uno programa la realidad con lo que uno dice y con lo que uno piensa. Ay, ¿cómo así, pues? Explíqueme. Bueno, usted cuando fue a salir al trabajo esta mañana, estaba lloviendo. Sí, ah, ya estaba lloviendo. ¿Y te mojaste? Sí, ah, ya. ¿Y te tuviste que devolver para cambiarte la ropa y ponerte el uniforme de repuesto? Sí, ajá. Y al volver a montarte a la moto, no funcionaba. Sí, eso no es ser de malas. Te están dando un mensaje de que no podías salir en ese momento porque quizás algo que realmente podía haber sido malo podía haber sucedido. Y usted, por no prestar atención, le estuvieron avisando una y otra vez, pero no quiso entender. Y en vez de agradecer, estás diciendo, soy muy de malas, pidiendo que te sigan mandando más males. Cuando te pase algo y no entendas qué está sucediendo, en vez de decir, soy muy de malas, diga, gracias Dios mío, porque tú sí sabes las cosas que yo no sé. Y algo puede estar pasando. Confío que es para mi mayor bien. Ay, pues, ¿cómo así? Sí, hay que empezar a cambiar el lenguaje. Y vas a ver que las cosas cambian. Ponte a pensar, le dije yo a él. ¿Qué tal que vos no te hubieras cambiado el uniforme porque se mojó y hubieras llegado al trabajo emparamado? Con la mentalidad que tienen los muchachos de hoy día. No, eso se seca y yo estoy bien. Pero con lo que está cayendo últimamente de virosis, te hubiera dado una infección respiratoria, una neumonía. Te habían tenido que incapacitar 8 días de pronto, bien enfermo en la casa, con fiebre y una cantidad de cosas. Ah, sí señor, podría haber sido, sí. Bueno, eso es un escenario. El otro escenario, hombre, saliste, te mojaste, pero algo en tu interno te decía, no, 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 no vayas, en este momento no vayas, devuélvete, devuélvete. Y vos inconscientemente te devolviste, te cambiaste, te pusiste la ropa de repuesto, un impermeable, porque me imagino que no usaste el otro por salir con afán. Sí, pues así fue. Ah, bueno. Y cuando fuiste a prender la moto, no prendió. Entonces algo iba a suceder y se te estaba cuidando. Y por eso no encendió la moto. Pero supongamos este otro escenario. La moto prendió. Sales, está lloviendo. La gente cuando está lloviendo es imprudente a veces, sobre todo los motociclistas. Cuando llueve mucho, los huecos que hay en la vía están tapados por el agua, vos no los ves. Y de pronto, por tu afán, para llegar rápido al trabajo, lloviendo, vas rápido y no ves un hueco. ¿Qué tal que te hubieras caído en ese hueco? Porque la mayoría de los accidentes en motos obedecen a por esquivar un hueco o caer en un hueco. Entonces, caes en el hueco y de pronto viene un carro, no te ve que caíste porque está lloviendo y te termina jodiendo. Ay, pues bebé, pensándolo bien, sí, ahí saliendo de donde yo vivo hay un hueco que a veces cuando llueve no se ve y está hondito. Y ahí se han accidentado ya gente. Ah. Entonces, ¿vas a seguir pensando que eras muy de malas? No, pues ya viéndolo como me lo dice. No, antes, bendito sea Dios. ¿Qué tal que yo hubiera bajado y ese hueco? Ay, profe, no había caído en cuenta. Ah. Entonces el mensaje que les mando a ustedes es que cuando sucedan cosas, no digan, eres de malas
¡Ah! Que fue madre, uno sí tienta. Nada, no diga eso, más bien piense en esto. Yo no conozco lo que está sucediendo. Mi Dios, tú que todo lo sabes, sabes lo que está pasando, que sea para mi mayor bien. Gracias. Gracias porque tú sabes lo que está pasando y algo que yo no sé, tú lo sabes. Confío en tu voluntad. Ya. Para los que sean pues creyentes, ¿no? Para los que no, simplemente, hombre, si se está dando esta situación es por algo que yo no sé. Algo puede estar pasando. Voy a confiar en mi intuición y más bien me quedo un momentico calmado, respiro y con calma continúo mi viaje o continúo haciendo lo que estoy haciendo. ¿Estás discutiendo con tu señora? Entonces, detente un momento, respira, toma las cosas con calma, mira el panorama y piensa, ¿estará pasando algo que no sé, que yo mismo estoy generando y propiciando y de pronto es lo que está generando esta situación? Con calma, me calmo y veo realmente qué sucede para no embarrarla más. Espero que hayan entendido. Muchas de las cosas que pasan en la vida no es porque seas de malas o porque te están atacando, sino porque te están dando la oportunidad de prestar atención y cerrar un ciclo kármico o de asumir un aprendizaje. Simplemente velo de otra manera, salte de la caja, velo desde afuera, como el observador, y mira lo que está pasando, así como mira él así con los ojos rayados. Y de esa manera la solución llega. No importa el problema, yo he tenido problemas donde me he visto sin salidas, en lo económico, en lo material, en lo político, en una cantidad de cosas. Yo me he visto en situaciones y me he llevado por la desesperación. Y un momento me detengo y digo, no, algo está pasando. Voy a confiar en mi intuición. Y lo que no sé, voy a dejar que las cosas fluyan para después darme cuenta qué es lo que está pasando. Y la solución siempre llega. Y sobre todo cuando eres tan amado. Entonces, recuerda, sea lo que esté pasando en este momento en tu vida, no es porque eras, no es porque seas de malas, no es porque sea un ataque, no es porque al mundo las malas energías, no. Es porque te están diciendo algo. Presta atención, observa, respira, tómalo con calma. Toda solución llega. Todo se resuelve. Porque si sigues alimentando la confusión, el caos, el reaccionismo, no verás la solución que quizás está frente a tus ojos. Muchas gracias por acompañarme en este video. No olviden darle al canal esto. Al final de la descripción del video está el enlace a PayPal. Los que sean de Colombia me pueden escribir por Telegram para que si me quieren dar un aporte y simplemente ayuden con el canal difundiendo los videos, hablando del canal, recomendándolo entre sus amigos y conocidos. Y simplemente, si esto te sirve tanto, te es tan valioso, tan útil como me han dicho, entonces seamos recíprocos. Muchas gracias, un abrazo cósmico y con Torito Azulito, así se va a llamar él, Torito Azulito. ¿Te gusta el nombre, señor Sullivan? Torito Azulito. Sí. Hasta la próxima y muchas gracias. Y bueno, vamos a ver qué nos va a traer la reflexión de la próxima semana.